a la Cumbre de las Américas, tan importante cumbre que se celebra desde los 90. Saludo con muchísimo gusto a Arlén Ramírez Uresti. Arlén Ramírez es doctora en Relaciones Internacionales de el TEC de Monterrey. Qué gusto saludarte, Arlén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Estamos a unas horas de que el presidente dé a conocer, seguramente lo hará en la mañanera, de si va o no va a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es tu pronóstico y cómo ves? ¿Qué opinas de todo lo que está ocurriendo alrededor de esto? Pues yo creo que es un momento bastante complicado en la relación bilateral, lo hemos venido comentando, es un momento definitorio para la cooperación internacional con muchos temas que hay, no solamente entre México y Estados Unidos, sino regionalmente. Es un momento en el que se requiere unidad, en el que se requiere afrontar los desafíos que implica el mundo en esta fase de pandemia, pero además con grandes retos en cambio climático, en migración, en seguridad, y que definitivamente la asistencia del presidente López Obrador a este foro, pues abonaría muchísimo a la cercanía que se requiere y que ha dejado bastante que desear en estos años, ¿no?, con el gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto la preocupación del senador de los Estados Unidos en México, tocando la puerta constantemente en temas importantes para la agenda bilateral, y creo que este mecanismo de cooperación internacional que se ha generado a partir de la Cumbre de las Américas no solamente busca reposicionar a la Organización de Estados Americanos, sino que además busca marcar el ritmo de una nueva agenda más progresista, más incluyente, pero sobre todo pues más acotada a los desafíos de la región en este momento. Arlén, el canciller Marcelo Ebrard ha dado la cara en muchas de las ocasiones por nuestro país. No se nos haría raro que, bueno, asistiera a la Cumbre de las Américas en representación del presidente, además abonando que pues iba él, es un hecho que también se presente, pero ¿qué implicaciones tendría que el presidente López Obrador no asistiera? Implicaciones también para nuestro país. Sí, definitivamente las implicaciones son delicadas, en tanto que se ha generado un eje no contrario a la tendencia regional, un eje que ha intentado de alguna forma emular el bolivarianismo latinoamericano, no que se gestó hace varias décadas, y que de alguna manera genera estos dos polos, que a pesar de que en el discurso se diga que lo que se busca es que sea incluyente y que haya una mayor unidad, pues la realidad es que lo que se está generando son dos polos de poder bastante evidentes y bastante claros. Este intento, digamos, de boicot que ha habido, ¿no?, y de amague respecto a la asistencia de algunos mandatarios a la cumbre, pues no deja más que un mal sabor de boca. Joe Biden necesita retomar el liderazgo, pero sobre todo el presidente López Obrador tiene que ser muy consciente que el TEMEC enfrenta grandes retos, que la asistencia a esta cumbre además abona, por supuesto, a temas importantes como cuestiones de seguridad alimentaria, cuestiones de migración y sobre todo la cooperación y los mecanismos que están ahí ya dispuestos, ¿no?, de manera natural por la agenda bilateral que tenemos tan constante con los Estados Unidos, y que el no asistir y dejar esto en manos del canciller, pues definitivamente mandaría un mensaje bastante equivocado a la administración del presidente Joe Biden, no desdeñando una cumbre que tradicionalmente ha sido un foro de cooperación y de respaldo del gobierno de México hacia los gobiernos de los Estados Unidos. Oye, y teniendo un contexto de la personalidad que tienen personajes como Díaz-Canel en Cuba, como Nicolás Maduro allá en Venezuela, de Ortega, por ejemplo, allá en Nicaragua, el que el presidente no asista se podría tomar como un acto de solidaridad o un espaldarazo contra estos personajes que, bueno, pues sin duda han causado polémica en los últimos años. Definitivamente, la postura es para nada de no intervención, al contrario, es de alineación y de respaldo a estos regímenes que por supuesto preocupan a Washington, pero sobre todo preocupan a los gobiernos y a las sociedades civiles en América Latina. Hemos visto con gran tristeza el desmoronamiento de instituciones, de procesos democráticos, pero además la llegada de estos personajes, ¿no?, neopopulistas que han generado un discurso y una retórica bastante tóxica para el desarrollo de América Latina. La realidad es que este pronunciamiento, digamos, o esta postura que pudiera dejarse ver, pues no abona para nada al perfil democrático. En México, lo vimos en el foro de Davos, México no sobresale hoy en día en los mecanismos de cooperación económica ni de cooperación hacia el futuro, y eso es algo bastante preocupante, porque definitivamente lo que México tendría que estar haciendo ahora es tomar el liderazgo de la región
con un modelo económico progresista, ¿no? Con una actitud totalmente democrática, pero además a favor, como lo hace esta cumbre y como lo hacen los mecanismos de cooperación de la OEA, de garantizar que en América Latina se vaya hacia adelante y no hacia atrás en un retroceso político y social que de alguna forma, por supuesto, está mermando el crecimiento y el desarrollo de las economías latinoamericanas. La eventual inasistencia del presidente López Obrador dejaría un mensaje bastante claro y bastante preocupante a los inversionistas y que definitivamente genera mucho más especulación en un momento en donde globalmente la inflación, la crisis alimentaria, la crisis de la cadena de suministros, ¿no? Pues seguiría abonando al crecimiento de todas estas especulaciones. Sin duda, y no es cosa menor que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se haya dado una vuelta ya 3 veces por Palacio Nacional, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que viene, cuál es el pronóstico y esperar ahora a la decisión que informe seguramente el día de mañana muy temprano el presidente López Obrador, Arlene. Así es, hay que estar muy pendientes porque es un tema prioritario para la agenda de cooperación. Oye, te agradezco mucho. ¿Tienes alguna red social donde te podamos seguir? Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Sí, en Twitter me encuentran como Arlene RU. Muchas gracias. Gracias, Arlene Ramírez. Bueno, pues es doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ya son las 9:12.